Y a todas, estamos en la segunda tutoría de nuestro trabajo de fin de grado, que ya sabéis, lo damos en el último curso de grado de trabajo social, ¿vale? Vamos a seguir planteando cuestiones, más o menos el otro día explicamos, a grosso modo, todas las indicaciones generales que debemos de considerar y de tener en cuenta para nuestro trabajo de fin de grado, pero es importante una serie de cuestiones. Por ejemplo, pasa. Es importante que recordéis que lo primero que tenemos que tener es un tutor o una tutora, por lo menos saber nuestra línea asignada. Entonces, hay gente que yo sé que está teniendo problemas. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa información de manera sencilla, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de traba? Voy a compartir con vosotros mi pantalla y a partir de ahí lo vamos a ir viendo, ¿vale? A ver si va esto más rapidito. Tenemos pantalla. Vale, yo creo que ya más o menos deberíais de estar viendo por ahí cosas raras. Esa es mi pantalla. Bueno, vamos a empezar. Nosotros lo primero que vamos a hacer, bueno, estoy aquí en un navegador. Vamos a entrar en la UNED. En UNED. Vamos a verlo. Vale. Dentro de la UNED, fijaros que he entrado en la página principal de la UNED, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es accedemos. Podemos ser la UNED, la propia UNED, estudios, investigación, lo que sea, ¿no? Si nosotros entramos aquí, por ejemplo, a Campus, a la propia UNED, perdonadme, y entramos. Ay, me está dando fallo la cobertura. Fijaros que estaba súper guay el otro día y vamos súper rápido. Eso es que tu cobertura es infinitamente mejor que la que tenemos aquí, vamos, eso está clarísimo. ¿Vale? Aquí tenemos. Vale. Bueno, tenemos aquí escuelas, si os dais cuenta, escuelas, facultades y centros de la UNED. Estoy entrando por la vía más amplia, habida y por haber, ¿vale? Si nosotros entramos aquí, nos vamos directamente a la Facultad de Derecho, ¿vale? Y en la propia Facultad de Derecho tenemos en la página principal, ¿vale? Que es la que nos ocupa, pone trabajos de fin de grado 22-23, ¿vale? Entramos aquí. Más información, fijaros que es lo primero que ha salido, ¿vale? Es un mensaje emergente. ¿Dónde lo tenemos? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, nos va a salir estas opciones, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a líneas de TFG del curso 22-23. Desplegamos esta pestañita y concretamente no mira las líneas, porque son todos los títulos de todas las líneas de cada una de las titulaciones, sino que nos vamos a listado provisional de trabajo de fin de grado en trabajo social. Cuando le damos aquí, yo no voy a abrir más archivos. Bueno, mira, ya lo tenemos definitivo, mola. Lo tenemos aquí abajo, ¿vale? El listado definitivo, asignación de trabajo de fin de grado de trabajo social. Es un archivo, ¿vale? Que se nos va a descargar. En ese archivo, ¿cómo nos buscamos? No viene el nombre, ¿por qué? Pues porque eso evidentemente va contra la ley, ¿vale? No hay listados de nombre. Entonces, hay fragmentos de los DNI de cada persona, ¿vale? De manera que la primera parte del DNI no aparece, pero sí la terminación del DNI. ¿Se entiende esto? Bueno, pues nos lo intentamos buscar en el listado hasta que nos encontremos y ahí ya nos va a decir con quién hemos caído, ¿vale? ¿Entendido? Es muy sencillo, ¿vale? Como veis, es muy accesible. Hemos entrado desde la página principal de la facultad sin tener que entrar en plataforma ni en absolutamente nada, con lo cual lo tenemos ahí. Esto ya te hace a ti situarte, ¿no? Sí. También. Vale. Con ello, vamos a empezar a explicar otro tipo de cuestiones. Un momentito, voy a situarme porque están entrando todo el tiempo compañeros y compañeras a la plataforma. Y les tengo yo que autorizar. Esto debería estar automático. Un segundo, perdonadme. Vale. Bueno, más cuestiones importantes. Os recuerdo, estuvimos explicando también el otro día que tenéis como una fecha, ¿vale? Para entregar un borrador. Ese borrador se hace a través de la plataforma, ¿vale? Recordad que puede haber diferencias en función de lo que en un momento determinado vaya marcando también nuestros tutores. Oye, Baristo, a mí mi tutor o mi tutora en vez del día X me ha dicho que se lo entregue una semana después. Bueno, pues lo que te diga tu tutor o tu tutora.
¿Se está entendiendo? Ese tipo de detalles son muy importantes porque os van marcando los ritmos de trabajo con quien os tiene que corregir el TFG y quien recibe la información. Y si Entonces, podéis contacto con nosotros a través de correo electrónico. sí, más bien explicamos el otro día que vosotros os pongáis en contacto con ellos. Sí, toméis la iniciativa. Aquí hay que ser proactivos. Si nosotros esperamos que nuestro tutor o nuestra tutora se ponga en contacto con nosotros, no lo va a hacer, ¿vale? Porque está ahí para resolver dudas, para... Hay quienes sí lo hacen y directamente desde el día uno ya le mandan un material, un manual a los estudiantes, les dice lo que tienen que hacer, pero estamos hablando de casos más excepcionales, no es lo normal, no es la norma, ¿vale? Entonces, ese tipo de cuestiones las tenéis que tener claras. Bien, dicho lo cual, esta semana os voy a pasar una serie de información, una serie de archivos para que vosotros los tengáis como de referencia, ¿vale? Os recuerdo que estuvimos explicando que el trabajo de fin de grado tiene que basarse en reglamento o en normativa de tipo académica. Eso significa que todo lo que nosotros vayamos a utilizar para hacer nuestro trabajo de fin de grado tiene que estar citado y fundamentado de forma académica. ¿Vale? Si, no, si se cogen materiales o ideas o imágenes o tablas de algún sitio que no lo hayamos creado nosotros, eso se llama plagio y es un delito. Y además eso puede hacer que os suspendan, que os invaliden, en el mejor de los casos que nos denuncien. ¿Vale? Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado con el tema del plagio porque eso tiene autoría. ¿Vale? Entonces los autores no quieren que le quiten sus cosas o que alguien las coja sin decir que es de esa otra persona. ¿Vale? ¿Eso significa que no debo de coger cosas en la universidad de otras personas? No, al contrario, ¿vale? Recordad que es un texto de tipo académico, con lo cual todo lo que nosotros podamos fundamentar nuestras ideas o consolidar determinadas ideas. Oye, hay mucha pobreza en España. Yo puedo decir esa frase, pero si me digo, según el informe tal, y meto datos. Según fulanito de tal en tal estudio que hizo en el año tal, y meto datos. Lo que yo vaya a argumentar tiene un peso y un poderío que es impresionante. Nadie me va a decir que no hay pobres en España. ¿Se va entendiendo? Entonces, este tipo de cuestiones las tenemos que saber utilizar. Esto son las citas, ¿vale? Dentro de lo que sería la cita en el trabajo de fin de grado. En esta modalidad de trabajo de fin de grado os marca la guía de la asignatura que debéis de utilizar el estilo de citación de la revista comunitaria. Entonces, yo lo que voy a hacer es que os voy a pasar las normas de publicación de la revista comunitaria. De todas maneras, si vosotros vais, ponéis comunitaria, revista de trabajo social, o comunitaria, revista comunitaria, directamente vais a la revista, os vais a dar cuenta que hay una sección donde esto mismo, que yo lo voy a pasar por archivo, lo tenéis también en abierto. ¿Vale? Estas son las normas de publicación, las normas de citación del estilo que usa esta revista. Oye, Baristo, ¿estas son las únicas maneras de citar de una revista? No. ¿Vale? Esta es de esta revista que la UNED, como es suya y es de trabajo social, pues la propone porque es accesible, es sencilla para que se pueda utilizar. Esto tiene un estilo de citación que es Chicago. Se llama así, ¿vale? Es un manual de estilo. Ahora vamos a explicar qué es un manual de estilo, ¿vale? ¿Hay otras formas de citar y otros manuales de estilo? Sí. ¿Hay otros que sean incluso mejores o más importantes? Sí. Por ejemplo, la APA, ¿vale? La APA es otro manual. Es la American Psychology Association, ¿vale? Que es muy fuerte en el campo de las ciencias sociales. Oye, Baristo, a mí mi tutor o mi tutora me ha dicho que prefiere que me rija por APA. Bueno, pues por APA. ¿Vale? Yo creo que esta era la 7ª edición o algo así, ¿vale? Si necesitáis ayuda para citar con APA y os agobiáis, yo tengo por ahí grabado algunas sesiones de cómo se cita con APA, pero no es el estilo de TFG de la UNED predominante, ¿vale? Pero hay manuales, hay un montón de sitios donde podéis buscar esa información, ¿vale? O incluso vuestro tutor o vuestra tutora, si tienen muchas ganas de que sea en APA, incluso podrían mandar los propios manuales que están por ahí, eso es abierto, ¿vale? Y muchísimas revistas que tiene. Entonces, os voy a pasar esta que es la normativa del estilo de la revista comunitaria. También os voy a pasar un ejemplo de artículo que es el que vamos a utilizar aquí ahora. Hoy vamos a utilizar, de ver cómo se cita, qué es una cita, qué es bibliografía, porque son cosas muy diferentes, ¿vale? Os he dado un artículo mío, ¿vale? Entonces, en esa revista, pues tenemos una serie de colegas y yo, hicimos una investigación y publicamos un trabajo. Entonces, yo, ese mismo artículo, que es con el que voy a poner los fragmentos, voy a poner los ejemplos, lo tenéis a vuestra disposición. Para esto hay que mirar ese artículo, nada, es que mira cualquier artículo, pero yo como tenía ese, pues lo voy a pasar,
¿vale? Y lo que sí, vamos a ir viendo, ahora poquito a poco, es cómo citar en el TFG, ¿vale? Este PowerPoint también os lo voy a pasar, ¿vale? Que está basado en esos mismos ejemplos, en ese mismo manual y con los ejemplos de ese artículo. Pues ya digo, es para que lo tengáis de ayuda en el caso de que os agobiéis o no os acordéis de alguna cosa. No tenéis por qué acordaros de las cosas, simplemente podéis consultar el material cada vez que lo necesitéis, ¿vale? Cuando nosotros escribimos artículos científicos o publicamos capítulos de libro y nos marcan un manual, ¿vale? Yo no me acuerdo de los manuales de memoria. Además, sería una tontería porque cada cierto número de años los van cambiando. ¿Vale? Voy al manual y si tengo dudas, miro el manual y lo pongo como me diga el manual, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un manual de estilo? Mira, un manual de estilo es unas reglas de juego que se suelen utilizar cuando se quiere publicar, ¿vale? Imaginaros que vosotros vais a hacer un libro, ¿vale? Y en ese libro van a participar 10 o 15 autores y cada uno va a hacer un capítulo de ese libro. ¿Cómo se cita, cómo se pone la bibliografía? Imaginaros que cada uno lo pone de una manera. O tú mismo, cuando estás haciendo tu bibliografía, pues dices, pues voy a poner aquí el autor, y ahora, pero lo voy a poner el nombre completo o el apellido, no lo sé, o pongo el año antes o lo pongo después, no lo sé. ¿Qué pongo? ¿El título en negrita? ¿Lo pongo subrayado? ¿Lo pongo en cursiva? Parece una tontería, pero imaginaros todo el mundo siendo creativo, poniendo esto en su propio trabajo de mil maneras distintas y además mucha gente participando para hacer en una revista muchos artículos distintos o en un libro muchos capítulos distintos. Por eso se crearon los manuales. Oye, mira, todo el mundo que publique aquí lo hace siguiendo estas reglas de juego. ¿Vais viendo o no? Y hay manuales muy, muy internacionales. Hemos dicho la APA, el ASA, el Chicago, el ISO, Vancouver, por ejemplo, muchas las revistas médicas, ¿vale? Son manuales. ¿Varito ha dicho que sabérselo? No, simplemente sabe que existen y que cuando te lo están pidiendo que tienes que seguir las reglas que te marcan esos manuales. Nuestro manual, ¿vale? En este caso, son los de la de revista comunitaria y los de la revista comunitaria, ¿vale? Es una revista, bueno, de trabajo social que utiliza un manual de estilo muy concreto, que es el Chicago, ¿vale? En este caso, lo he revisado esta mañana, sigue siendo el de la edición de 2003, que es la 15ª edición, ¿vale? Estilo Chicago, el que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Eso es, ya digo, es unas reglas de juego, ¿vale? Para publicar todo el mundo o para citar todo el mundo siguiendo las mismas reglas, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener claro de un manual? ¿Vale? Lo digo porque como ahora ya estáis leyendo, estaréis trabajando contenido, siempre es muy importante que vayáis guardando las fuentes de donde estáis sacando esos contenidos y conforme vais escribiendo en los mismos textos, fragmentos de texto o lo que vayáis utilizando, ir ya poniendo datos de lo que estáis citando, porque luego es una locura y luego tenéis que volver a la fuente para ver de dónde cogí una parte u otra parte para que no me salte el plagio, tenéis que tener cuidado. Entonces, esto lo explicamos desde primera hora para que, como vais a consultar mucho material, ¿vale? Vayáis ya rellenando esos huecos, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar, hemos dicho, este artículo, que es el que yo os voy a pasar, que es un artículo que puede servirnos de ejemplo. Bueno, las notas. En el estilo Chicago se permiten, y en el de la revista, poner notas al pie. Hay manuales de estilo que te dicen que de notas al pie no hay, que las hay que ponerlas todas al final numeradas, o sitios donde te dicen que no se ponen ni al principio ni de ninguna manera. ¿Vale? Esto depende de cómo juguemos. ¿Vale? Por ejemplo, una nota al pie es muy sencillo, es una aclaración que requiere o nosotros necesitamos para ampliar la información, pero que no es esencial que esté en lo que es el texto principal, en el cuerpo del artículo, del trabajo que nosotros estemos trabajando. Si nos permite la revista comunitaria, el manual de estilo Chicago, hacerlo de esta manera. Es decir, yo tengo un contenido, el que sea, y necesito hacer una aclaración y a partir de ahí, pues le meto una nota al pie que van numeradas consecutivas, ya sabéis cómo se insertan con nuestros Word o con nuestro procesador de texto habitual que vayamos a trabajar y lo podemos ir integrando, ¿vale? Esa es una de las características que tiene el estilo Chicago. Ahora veremos que incluso tú puedes citar, no poner bibliografía, ¿vale? La bibliografía en casi todos los estilos va en una lista al final. ¿Evaristo siempre van por orden alfabético? No es correcto, ¿vale? Hay estilos, estoy pensando ahora mismo, el Vancouver, ¿vale? Que utilizamos, yo publico mucho en revistas de enfermería y revistas de medicina,
que es otro rollo, es conforme van apareciendo las citas se pone un numerito y ahora eso va en un listado de bibliografía que no es alfabético, sino que va por orden de aparición, ¿vale? Es totalmente distinto. Hay otros que son por año, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que en este caso la bibliografía nunca la vamos a poner, no debemos de ponerla en nota al pie. La bibliografía sí la cita, ¿vale? La podemos poner ahí. Y la bibliografía irá al final. ¿Qué entonces, Baristo, qué es la cita? La cita es cuando yo estoy escribiendo algo y usando datos o informaciones o conocimientos de otros autores, ¿vale? Le digo al lector que eso que está leyendo no es mío. O parte de lo que hay ahí está inspirado en una lectura de otros autores. ¿Vais viendo? ¿No? Y a más inspiración tenga, más fuerza tienen los argumentos que yo esté esbozando en mi trabajo. ¿Se entiende? Entonces, le pongo ahí una nota clara, como una notita aclaratoria en el texto. Eso se llama cita en el texto. ¿Vale? No es la bibliografía entera. Yo solamente le pongo, a lo mejor, aquí tenéis ejemplos de cita en este estilo. Todas estas son válidas. A lo mejor yo estoy escribiendo y al final del párrafo pongo Turén 2007. Significa que esa idea es de Turén o está basada en una lectura de Turén 2007. Si yo quisiese saber más, ahí está la cortesía académica, yo me iría al final del documento a la bibliografía, por orden alfabético llegaría hasta Turén y buscaría dentro de los artículos o trabajos de Turén el de 2007, que es este, y ahí ya me diría el título del libro, si es un artículo, si es un enlace web, donde lo puedo encontrar. ¿Vais viendo? Ahí es donde está eso, que esa es la bibliografía. Pero en el texto no metemos eso. En el texto solamente vamos a meter dos. Todo lo más, tres cosas. ¿Vale? Y si las tenemos claras va a ser muy sencillo esto. ¿Vale? Lo mínimo que se despacha en una cita, en el estilo Chicago y en casi todas los estilos, es poner el apellido del autor o de los autores si son más de uno. Ahora veremos con qué márgenes y el año de la publicación. ¿Vale? Si además la cita es textual, o sea, cojo una frase o un párrafo tal cual, tengo que indicar la página. Entonces son tres cosas. El apellido o los apellidos, el año de la publicación y la página o páginas de donde se ha sacado ese fragmento. ¿Vais viendo? Con lo cual no hay plagio. Esto es muy importante. Por ejemplo, cita de página concreta, aquí la tenéis, de una publicación. El mismo ejemplo de antes, Turén 2007, dos puntos, en Chicago se pone dos puntos, 6. 6 significa que en esa publicación, en la página 6 de ese documento, que no sé cuál es porque la bibliografía ya viene descrito, ¿vale? En la página 6 vas a encontrar eso que yo quiero que tú veas en el textual, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Cita de varias obras de un mismo autor y del mismo año. Si yo necesito, imaginaros que yo de Turén, pues leí un montón, porque la temática que yo estoy trabajando es súper potente con este autor. Y tengo publicaciones de varios años de ese autor o del mismo año de ese autor. Claro, no puedo poner en todo Turén 2007. ¿Habéis visto o no? Sino que si hay más de una será 2007A, la otra será 2007B. ¿Vais viendo? Si es de 2006, pues de 2006, ahí no tengo que poner letra. Pero cuando tenemos de un mismo año, mismo autor y por tanto la cita puede ser diferente, pues utilizamos estas letritas en minúsculas. ¿Vale? Citas de dos o tres autores de una publicación. Antes he dicho, siempre vamos a tener apellido mínimo y año. Y si es textual, página. ¿Vale? Como son dos autores, pues Bolstanski y Chiapello. ¿Vale? Pues tengo dos. Que son tres, pues tendré tres apellidos. ¿Vale? Ahora veremos algunos elementos. Cita una publicación donde hay más de tres autores. Chicago te dice que no, que no pongas teoría de poner ahí nombre. Hombre, por ejemplo, en ciencias sociales es normal que como mucho, mucho, mucho haya cuatro, y ya me he pasado. ¿Vale? Pero a lo mejor en una revista médica o de biología, de química, que fue un laboratorio, a lo mejor hay 20 autores. Madre mía, no va a poner 20 autores. No, 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 no es divertido de leer, ¿vale? Entonces se suele poner el primer apellido, et al, que significa y otros, Turner y otro, y el año. Yo ya miré a la bibliografía, buscaré a Turner, que habrá otros nombres con él, 1987, y será esta cita en el texto. ¿Vais viendo? Como veis, la cita en el texto solamente es como el eje de coordenada para que tú busques la información que luego va a ver la bibliografía, ¿vale? Y te asegura de que nunca haya plagio, con lo cual nunca te pueden decir nada si está correctamente citado.
Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Sacado del artículo que os he dicho, ¿vale? Para definir el síndrome de burnout, 1974, el año de origen del estudio sobre el burnout. Y ahora vienen dos citas. Freudenberg, 1974. Significa que ese dato, aunque no es textual, está sacado de esa. Si yo me voy a la bibliografía, busco por apellido y el año 74 de Freudenberg, me va a salir de dónde está sacado ese dato, ¿vale? García Izquierdo, esta es otra manera de citar, si os dais cuenta. En la primera, esta primera cita, todo está metido entre paréntesis porque no tenía sentido mencionar al autor. Simplemente se ha metido ahí. Pero en la otra, si digo García Izquierdo, señala que el burnout es un problema característico. Si ya he puesto García Izquierdo, no voy a poner entre paréntesis otra vez. García Izquierdo, 1991. No tiene sentido. ¿Qué se pone? Pues solamente lo que me falta. En este caso es el año. ¿Vais viendo? O si además hubiese página, pues año y página solamente. Por ejemplo, aquí abajo lo tenemos, ¿vale? Todo esto son ejemplos con 2 autores, con 3 autores, ¿vale? O autor con página donde se sacan informaciones. No, fijaros, en este texto, solamente en este fragmento, hay como 5 o 6 referencias bibliográficas. Por eso he dicho que a más utilicéis, más consistencia tiene lo que estéis defendiendo. ¿Se entiende en la universidad? Si vosotros queréis decir que para el trabajo social es muy importante el tema del estudio de burnout, si lo decía así, como opinando, oye, pues sí, pues es verdad, pero como que lo opina tú una mano. No, lo opinan toda esta gente. Y si tú vas a sus libros, a sus teorías de sus libros, te vas a dar cuenta que todos y cada uno de ellos hicieron estudios donde midieron ese impacto y fue muy relevante a nivel mundial. Ah, entonces, cuidado. Lo que tú estás diciendo es muy gordo, muy importante, tiene mucho impacto académico. ¿Vale? Es decir, eso ayuda mucho a que lo que digáis sea muy, pero que muy difícil que os lo tumben. Porque tenéis argumentos. Alguien tendría que hacer el trabajo opuesto para demostrar que eso no es verdad. Y tendría que desmentir todas vuestras fuentes. ¡Guau! Sí, la citación textual. Ahora la vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, bueno, en este caso, vamos a ver, en APA, ¿vale? En este caso, si te das cuenta, no hay citas textuales entre comillas, ¿vale? Según el manual, se pueden utilizar diferentes, ¿vale? Es muy importante. Por ejemplo, hemos hablado de que puede ser que haya artículos o capítulos, lo que sea, o autoría que tengan un chorro de autores, ¿vale? La primera vez que se cita, lo normal es poner todos ellos. Martín Hernández Arnillas García, 2009, ¿vale? Cuando lo vuelvo a mencionar, ya no vuelvo a ponerlo así, ya directamente pongo Martín et al. 2009, y si se os dais cuenta, es la misma cita, y además en este caso se ha metido de una serie de puntitos que venían en ese apartado, que están textuales, que son de la página 30 del documento de que se trata. Ya no vuelvo a poner otra vez todos los nombres, ¿vale? Sino que ya ahí hago el et al, que se llama, y otro, y automáticamente ya saldría más resumido. Otras maneras, por ejemplo, se puede citar sacando del paréntesis, antes sin querer hemos puesto el ejemplo, los apellidos o el apellido de los autores. Los puedo sacar fuera. ¿Cuándo los saco fuera? Cuando los estoy nombrando. Cuando yo quiero nombrarlos. Como siempre hemos dicho que tiene que tener mínimo 2 cosas, si ya estoy nombrando a los autores en el texto, lo que me falta nada más es el año, pues eso es lo que meto entre paréntesis. ¿Vais viendo o no? Cuando no es así, ¿vale? Pues entonces tengo que ponerlo todo entre paréntesis. Evaristo, ¿se puede nombrar fuera del paréntesis y además poner las páginas? Claro, te da igual. Siempre pondré entre paréntesis lo que me falta. Cuando es textual, tengo que acompañarlo en la página de la que se extrae ese fragmento textual, ¿vale? En el estilo Chicago es el año, 2 puntos y número o números de páginas. ¿Vale? Puede ser 4. Imaginaros, este es 502, pero podría ser 502-506, porque a lo mejor es algo que ocupe varias páginas. Pues vale, pues los tenemos ahí. ¿Vale? Todo eso lo podemos ir utilizando. Si os dais cuenta, esto es un seguro. Significa que yo voy utilizando contenido, voy fundamentando mis argumentos, es muy difícil que me los tumben, le voy dando consistencia académica, vais viendo, no. Pero además de decir que he leído mucho y que he trabajado mucho el documento y que he buscado muchas fuentes, estoy asegurándome de que no es plagio, porque a cada persona le doy su correspondiente parte de derecho de autor. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, con lo cual queda perfecto. ¿Vale? Ay, perdón. También os decía, podemos utilizar las notas a pie de página para insertar una cita. En este ejemplo, ¿vale?
que se ha utilizado, por ejemplo, indistintamente del uso de instrumentos precisos de detección del síndrome de burnout, como el cuestionario MBI, que es el más famoso, que es el Maslow's Burnout Inventory. Esa es una escala que detecta el burnout. Yo ya he puesto MBI entre paréntesis lo que significa MBI. Poner otro paréntesis con la cita de los autores estéticamente queda un poquito raro. Entonces tú puedes poner una nota al pie y poner la cita de donde se saca ese instrumento de los autores que lo crearon en 1996. Porque no se puede citar lo que significa. Sí, sí, lo puedes poner. O al revés, tú puedes. Pero como las redacciones ese día pues me pilló de esa manera, digo, uy, tengo que meter la cita, nota al pie, pum. Y se puede meter nota al pie la cita, con lo cual también queda ahí salvado. ¿Vale? Más dinamismo, ¿verdad? Ten en cuenta que todo este juego de la cita y quitar datos de la cita, pero blindar el documento y echarlo a la bibliografía es para que es una cortesía con el lector. Es que si no lo mata. Cuando empieza tantos paréntesis, tantas aclaraciones, tantas notas, llega un momento que dice, ya me perdí, o no sé el argumento de lo que me está explicando. Todo eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, cuando tú vas leyendo, tienes ahí entre paréntesis, pero no lees lo que hay dentro. Solamente si necesitas ampliar o comprobar o quieres ir a fuentes originales, ¿vale? Pero sí es verdad que está ahí como blinda, ¿vale? Imaginaros que nosotros pillamos una tabla de un estudio, de una investigación que no es nuestra. Por ejemplo, en este artículo que publicamos nosotros, nos encantó esta tabla. Síntomas descriptivos del síndrome de burnout. Esos síntomas descriptivos que nosotros no nos dedicábamos a eso, pero que queríamos contarle a los lectores cómo impactaba al trabajador social, resulta que había otra gente que lo habían hecho estupendamente. Y nosotros ¿qué hicimos? Pues traímos su tabla de sus estudios y vimos cómo impactaba emocional, cognitiva, conductual y socialmente a esas personas. ¿Vais viendo? No, eso no lo hemos elaborado nosotros, sino que está tomado prestado. Si está tomado prestado, tenemos que poner siempre en la parte de abajo de la tabla, si os dais cuenta, una tabla siempre tiene tres cosas. Un título, un número y una fuente. Es de dónde se obtiene la tabla. Oye, es que la tabla la he hecho yo. Pues muy fácil. Fuente, dos puntos, elaboración propia. Ole tú. Es tuya, es que la has hecho tú. Bueno, es que yo no la he hecho, la ha hecho el Excel. No, la has hecho tú. Con un Excel, pero la has hecho tú. Tú le has dicho al Excel que es tonto cómo tiene que poner la tabla. Pero eres tú el que la ha creado. ¿Vale? Eso es elaboración propia. ¿Vale? Cuando es prestar, pero yo quiero que el lector pille esos datos, porque luego los voy a argumentar, los voy a utilizar para lo que sea en el artículo, yo tengo que citarlo. Como es un fragmento textual de un texto, una tabla, tiene que, por fuerza, tener la página de donde se extrae. ¿Vais viendo o no? Si tú te vas a la página 60 de un texto que es de Buendía y Ramos del año 2001, vas a esa página, en el libro, en la página 60, está esta misma tabla. Con lo cual, está perfectamente referenciada. ¿Vale? Por eso, conforme vayáis leyendo, vayáis pillando material que yo os conozco ya, que vais empezando a coger cosas, copiar, pegar, esto me vale, esto no me vale, esto lo voy a meter aquí, lo voy a meter allí. ¡Shh! Cada vez que cojo un cachito de algún lado, de una página web, de un artículo, de un cita de dónde está ahí, porque luego tenéis que ir otra vez a buscarlo a ver dónde estaba. Vais viendo y tenéis que citarlo correctamente. Entonces, ¿eh? El 2 de arriba, pues es porque tenía también una nota al pie que no está aquí puesta de otra cosita, ¿vale? O alguna aclaración, pero no viene en el fragmento este. Imaginaros que nosotros hacemos una tabla, pero esa tabla que nosotros hacemos, la hacemos con conocimientos que no son nuestros. ¿Vais viendo? Oye, mira, yo es que me he leído 15 o 20 páginas de este libro, que está súper guay lo que está explicando, pero yo no puedo coger las 15 o 20 páginas y traérmela a mis artículos, que voy a matar a los lectores, aparte que no me lo van a publicar. ¿Qué hago? Voy a hacer un resumen y voy a crear, por ejemplo, una tabla. ¿Vais viendo? No, con esas ideas o esas aportaciones. ¿Vale? Eso también se cita. Recordad, una tabla siempre tiene tres cosas, hemos dicho, título, el número, la tabla que sea, y la fuente. Si yo me voy a la fuente, siempre de una tabla, de una gráfica, de una figura, de lo que sea, tengo que saber de dónde se ha obtenido, quién la ha creado. En este caso se pondría como la he creado yo, pero a partir de datos que no son míos, es decir, el autor no tiene esa tabla, tiene un texto normal y corriente, la tabla la creo yo con su texto, ¿vale? Se pondría elaboración propia a partir de, y esto es una cita, Bravo, 2003, entre la página 364 y 370. Se va viendo.
¿vale? En ese fragmento de página está todo lo que viene en esta tabla resumida, para el que quiera ampliar, para el que quiera comprobarlo, ¿vale? Todo eso lo debemos de hacer con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si no, podemos ser que, oye, he hecho una tabla resumida, un libro entero, he resumido un capítulo entero, sí, pero es que estás cogiendo datos o afirmaciones o conceptos, teorías que están creados por otra persona, aunque tú el formato lo hayas creado tú y le hayas dado de otra dimensión, ¿vale? Pero además es bueno porque, un momentito que está entrando gente, está diciéndole a la comunidad científica y especialmente y a los lectores, le está diciendo que esos datos están obtenidos de estudios anteriores, que además están publicados, que están, ¿vale? Eso no es malo, es bueno, ¿vale? Eso le da muchísima fuerza. Vale, con ello vamos haciendo las citas bibliográficas. Esas citas en el texto, vais viendo que son, cuando necesito textualidad le pongo las páginas, cuando no, mínimo siempre el apellido y el año, todo eso lo voy a trabajar en el texto, ¿vale? Ahora viene el apartado de referencia bibliográfica o listado bibliográfico, que es la bibliografía que yo he utilizado. Cuidado, cuidado, cuidado. No son trabajos de instituto, son trabajos académicos. No se pone un montón de libros sobre la materia. Yo creo que lo explicamos el primer día, ¿vale? Se trata única y exclusivamente de poner en la bibliografía los documentos con todos sus datitos de lo que he citado y utilizado en mi texto. ¿Se entiende? Entonces, hombre, consejos estéticos, muy, muy estéticos. Evaristo, es que yo he ventilado un libro entero porque me ha encantado desde el principio a fin, lo he citado un montón de veces. Pues la bibliografía va a tener un libro. Entonces, si te ha gustado mucho, lo puedes utilizar, pero mi consejo sería que intentases complementar con otras lecturas o otros documentos o con otros autores que fuesen en la misma línea de lo que está argumentando el autor que te ha encantado. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas las podéis ir haciendo, y que no se vean la misma cita una y otra vez del mismo autor en un texto, en una misma página. Eso queda estéticamente horrible. ¿Vale? No marca. Es que depende de los trabajos. Por ejemplo, si no es lo mismo un proyecto de intervención, de investigación, que un trabajo de tipo más de análisis bibliográfico, ¿vale? Entonces hay trabajos que requieren mucha densidad de bibliografía y hay otros que con muy poca bibliografía están perfectamente hechos. Imagínate que tú, yo que sé, hay un TFG que te piden que que los hay por ahí, que hagas 3 o 4 entrevistas y las analices. ¿Y qué bibliografía vas a utilizar? Pues un poquito. Porque lo que te están pidiendo es ese análisis. Si es verdad que yo para subir nota haría un pequeño marco teórico con algunas citas y en las conclusiones las relacionaría mis conclusiones con las del marco teórico. Subiría muchísimo la nota. Desarrollo normativo, las citas son leyes. Pueden ser decretos, normas o juristas que comentan esas leyes, por tanto son citas bibliográficas también al uso, ¿vale? Si los que te están llevando al TFG son gente de derecho, a lo mejor no les mola este estilo Chicago, porque suelen escribir de otra manera. Si no te dicen nada, estilo Chicago, ¿se va entendiendo o no? Vais viendo, es que depende de la formación que tengan vuestros tutores, pueden ser más simpatizantes de determinados estilos. ¿Vale? Si os dicen algo, un tutor o tutora, mira, en la guía nos ponen el estilo Chicago, ¿usted le parece bien? ¿Quiere que lo corrijamos? ¿Quiere que lo hagamos de otra manera? Si os dicen una alternativa, pues esto que yo estoy contando, pues no os serviría, utilizaríais otro estilo, pero más o menos es las mismas ideas. Habría una manera de poner las citas en el texto y una manera de poner la bibliografía. La que sea, buena base. Vale, vamos a ver cómo se cita. Casi todos los sistemas de citación para los trabajos de fin de grado, artículo, capítulo o lo que publiquemos en ciencia, siempre, 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 siempre más o menos hacen distinción entre los tipos de fuentes que consulto. Por ejemplo, lo más básico, no lo más utilizado, lo más básico que nosotros podemos consultar es un libro. ¿Vale o no? Yo puedo coger un libro y ese libro citarlo. Imaginaros que yo, en un momento dado, he citado un libro, un autor o de lo que sea en mi trabajo, ¿vale? Y en la bibliografía, cuando llegue por orden alfabético, pues pondría toda la referencia de ese libro con ese autor, ¿vale? ¿Cómo se pone? Bueno, cuando se tratan de libros, ¿vale? Siempre se va a poner el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto. Esto es un rollo, ¿eh? Pero es que esto es un estilo. Después viene el año, tal cual, sin en paréntesis, ni negrita, ni cursiva, ni nada, así, tal cual. Luego le vamos a poner todo lo que sería el título del libro, si os dais cuenta. Además, el título del libro está en cursiva. ¿Lo veis o no? Ese título del libro está en cursiva. Después,
¿Qué viene? La ciudad, Cambridge. 2 puntos, editorial, Cambridge University Press. Eso es lo que nos dice de un libro. Si yo cojo este libro de Norris, arriba, en mi texto, yo pondría Norris 2001. ¿Estamos de acuerdo? No. Que es el apellido del autor y el año. Ya está, no pongo más nada. Pero todo esto luego va en la bibliografía. En el listado bibliográfico que irá por orden alfabético. ¿Se entiende? ¿Vale? Cuando son 2 autores es exactamente lo mismo, pero con 2 autores. ¿Vale? Es decir, tengo 2 apellidos, coma, una iniciando un nombre y un and o un i o un símbolo de ese raro inglés que no me acuerdo nunca cómo se llama, que nada más no me sale, ¿vale? Pero entendéis lo que os estoy diciendo. Y el otro nombre, pero si os dais cuenta, aquí ya no va en el mismo sentido, sino que primero se pone la inicial, punto y el apellido. Oye, como me diga el estilo, no sé si me explico, que me lo piden así, pues yo lo hago así, ¿vale? El año igual, el Social with Group, en este caso, en cursiva, ciudad, editorial, ¿vale? ¿Qué son ediciones de libro? Que tengo que decir la edición, pues se inserta aquí. Putnam a lo mejor tiene Putnam tiene varias ediciones de ese libro, además son muy famosos, ¿vale? Pero la que yo consultaba, la de 2003, ¿vale? Pues lo puedes poner así. Oye, Maricho, yo no sé qué edición es, que yo, el año que tenga el libro que tú has consultado, punto, perfectamente citado, ¿vale? Capítulos de libro, esto cambia, porque pueden ser libros que haya un editor o un coordinador o un compilador del libro, ¿se está entendiendo o no? Pero que después los diferentes capítulos estén hechos por distintos autores. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero yo no cito el libro entero, yo lo que estoy citando es el capítulo, que es lo que yo me he leído o lo que yo he trabajado. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues igual, capítulos de libro, autores del capítulo, año de la publicación. Da igual que sea el libro del capítulo que salió el mismo año en el mismo tomo, ¿no? Luego, se pone entre comillas el título del capítulo. Punto. PP. Punto. Páginas en las que se encuentra en ese libro ese capítulo. ¿Vais viendo o no? Es como un manual de instrucciones para llegar a otro lector que llega al mismo sitio que has llegado tú. ¿Vale? Y ahora se pone España siglo XXI, la sociedad, esto es el título del libro, ese capítulo está ese título de ese libro que está en cursiva, editado por, y ahora sí se pone quién lo ha hecho. Soluciono del Campo, Tesano, son los autores. El capítulo primero y los de... Pueden ser que coincidan o que no coincidan. Si coinciden, pues estarán los 2 autores en el mismo lado. Pero en este caso, el libro es de estos autores de abajo y el capítulo específico se le han cargado a otros autores y están ahí dentro. ¿Vale? ¿Dónde veo eso? En el libro que tú estés leyendo. Cuando yo busco los datos, veo los datos que tengo. ¿Vale? Oye, Evaristo, que es que el libro es de los mismos autores y los capítulos de los mismos autores, entonces no hay capítulo de un libro, es cita el libro directamente, porque estamos hablando de un documento que es de todo. Y después ya, ciudad, editorial. ¿Vale? Evaristo, yo de esto no me voy a acordar, yo tampoco me acuerdo. Yo cómo me voy a acordar de que si iba en cursiva o no, y si había un punto después del año, o era una coma, o qué es lo que era. Yo no me acuerdo. ¿Vale? Es que no se trata de que os acordéis, simplemente de que lo hagáis cuando vayáis a ponerlo. ¿Vais viendo? Ponerlo al estilo que os están pidiendo. Y las citas del texto, pues 3/4 de lo mismo. Vamos a ver qué es lo que más se utiliza. Lo que más se utiliza no son libros. Los libros se utilizan para estudiar, pero para investigar o buscar datos, normalmente tú te vas a los artículos. ¿Por qué? Pues porque es lo último que hay publicado, lo más innovador, lo más último. Los artículos de revista, pues igual. Un artículo de revista tiene el autor, igual se pone igual, y el año, pero ahora se pone el título del artículo. Ese título del artículo va entre comillas. ¿Vais viendo o no? Y después se pone el nombre de la revista, que irá en cursiva. ¿Vais viendo o no? Y después se pone el volumen y el número de la revista. Y después, 2 puntos, el tramo de página en el que se encuentra en esa revista. ¿Vale? Todo esto, yo digo, viene en el manual que yo estoy pasando y los datos, no lo tenéis que aprender de memoria. Oye, Evaristo, es verdad que casi todos los artículos tienen enlace, claro, os lo metéis. Si yo tengo que citar este artículo de Hedstrom de 2006, ¿vale? Planning Social Change, ¿vale? Y hay un enlace al artículo, mételo al final. ¿Vais viendo o no?
Evaristo, que a mí me sale un enlace que tiene 4 líneas, que es una harta de feo. Y yo, pues búscate un short URL, son páginas web que te acortan los enlaces, ¿vale? Metes el enlace, te hace uno más cortito y lo metes ahí, te queda divino estéticamente, ¿vale? Todos esos truquillos lo podéis hacer. Etcétera, 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 ¿vale? Todos esos elementos son súper importantes. ¿Por qué? Pues porque me van permitiendo, pille lo que pille, ¿vale? Irlo citando, fundamentando y con lo cual está todo súper salvado y no me pueden decir absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué son libros electrónicos? ¿Qué diferencia hay con otro libro? En verdad ninguna, porque casi todos los libros físicos también los podemos ver casi todos en la red. Pero si son libros en electrónico, sí es bueno que mencionemos al final el enlace, ¿vale? Y la fecha de consulta. ¿Vale? Los de publicación en el caso, porque muchos de libros electrónicos se pueden ir actualizando en la web, ¿vale? Más cosas. Webs. Jolín, es que utilizamos mucho de la web. Oye, mira, es que yo me voy a un informe de la OCU o de Naciones Unidas o de la OMS, que sobre ese tema lo clavan, lo perfecto, la información. Yo quiero citar esos datos, ¿vale? Pues eso es una cita web, ¿vale? Evaristo, si yo voy a la web y abro una revista y me leo un artículo, ¿esa cita web? No, eso es un artículo. Y ha utilizado la web para llegar al artículo, ¿vale? Cuando hablamos de web es contenido web, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues normalmente tenemos el autor o la autora, o si es corporativo, quien ha publicado lo que sea, el año de la publicación, que no tiene que ser el año de la consulta. Por ejemplo, este documento se publicó, un documento de la American Sociological Association en el año 2000, pero yo lo consulté el 5 de mayo de 2008. ¿Estáis viendo o no? Que es diferente, ¿vale? Si no lo tengo, el dato, imaginaros que es un contenido web, pero no viene cuando se publicó, pues cuando lo consulto, ¿vale? Salvamos en la situación. El título del documento que estemos documentando, quién está detrás, ¿vale? En este caso, la entidad que lo publica. Puede ser el mismo que el nombre corporativo o puede haber una diferenciación. Muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que poner siempre? Fecha de consulta. Aquí se pone así. En APA se pone de otra manera. En otros estilos se pone todo esto que yo estoy contando. En otro estilo es totalmente distinto, ¿eh? Aquí se pone al final y además tenemos que insertar el enlace. ¿Por qué se pone la fecha de consulta? En algunos sitios hasta la hora. Imaginaros que es un balance económico, un dato que fluctúe mucho, porque cambian los contenidos web. Entonces, ¿cómo decirle? Oye, mira, tal día yo entré y aquí esta base de datos. Y si tú entras y ahora no estás porque lo han cambiado, lo han actualizado, cuidado. Pero cuando yo entré estaba ahí. Oye, le marcamos la fecha de consulta. Más cosas que vayan a necesitar, por ejemplo, leyes. ¿Vale? Leyes y decretos, pues aquí lo normal poner es responsable de la ley de decreto, año de publicación, título de la ley de decreto, entre comillas, boletín de documento donde aparece publicado, en cursiva. Aquí se os está explicando cómo se pone, ¿eh? En el documento que yo he pasado también viene las instrucciones así explicadas, no solamente con los ejemplos. Por ejemplo, responsable de la ley de decreto, España 2000, ley orgánica, entre comillas, todo el título, ¿no? ¿Dónde? Boletín oficial del Estado, número 10, de tal página, ¿en qué fecha? 12 de enero del año 2000. Así como se dice que se pone en este estilo. Le digo, si es APA o es otro estilo, varía una barbaridad. ¿Vale? No importa, o sea, consolidada. Mientras que esté publicado en algún documento normativo, por tanto, está ya aplicada, o si no, da igual también, porque está publicada en algún sitio, también te vale. No hace distinción en este caso. Pero si está derogada. También la puedes utilizar. Tú imagínate que tú haces una comparativa entre una ley antigua y una ley nueva, porque esto también se estila mucho, ¿vale? Tú tendrás que citar de dónde estaba esa ley, aunque no esté vigente, si está publicada en algún sitio, por ejemplo, ¿vale? Que haga una comparativa. Artículos, qué sé yo, de periódicos, documentales. También, sí, puede ser también, si no lo tenemos claro en las instrucciones que nos manda la revista, algunos manuales estilo son súper mijitas para ese tipo. Cuando es una revista, cuando es una serie, cuando es una novela no sé qué, cuando es un CD, cómo se cita un vídeo de YouTube, cómo se cita un hilo de un tweet de Twitter, o sea, todo eso puede estar súper estipulado en los manuales. Si tenemos dudas, enlace web. También lo salvamos. El enlace donde se sacó, ya que se consultó, la página web, todo ese tipo de cosas nos ayudaría muchísimo, muchísimo a poderlo sacar. Bien, como veis,
vamos a dejar de compartir. Yo voy a pasar este material. Esto es un cacao maravillado, porque claro, dices tú, "Esto yo no sé lo que tú has explicado, claro, ¿cómo lo vas a ver?" Nos tenemos que poner a hacerlo, a redactarlo. Entonces, cuando vayamos cogiendo material, estemos utilizando datos, lo importante es ver de dónde lo estoy sacando y, bueno, pues un libro, un artículo, una página web, lo que sea, yo voy cogiendo esos datos. Lo importante es irlo citando en mi texto y en la bibliografía, según lo que sea, ponerlo como el manual me está marcando, ¿vale? Con eso, siempre, siempre, siempre tenemos blindado nuestro TFG y no vamos a tener ningún problema. Sea un TFG, un artículo que vaya a algún lado, una ponencia, una comunicación que presentemos en un congreso, da igual, ¿vale? Está todo blindado, ¿vale? Eso es muy, muy importante, ¿vale? Bueno, chicos, lo tenemos que dejar aquí. El próximo día daremos más información que nos puede ser de utilidad para el tema de los trabajos de fin de grado. Estoy pensando a lo mejor daros cómo se estructura un poquito las metodologías, las diferentes posibilidades metodológicas que tenéis con los TFE, pues sobre todo para aquellos que tengáis que trabajar más de parte de investigación y eso que muchas veces os sugiere mucho debate, mucha incertidumbre, ¿vale? Ya vamos bien, ¿vale? Bueno, pues me despido. Vamos a cortar la emisión y lo dejamos hasta la próxima semana. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Adiós. Bien. Muchas gracias.